¿Cómo están? Qué bueno que permanecen con nosotros. Vamos a tratar ahora el programa número 3 de la serie Jóvenes Identidades, la identidad vista desde la expresión de los universitarios. Y bien, el objetivo de este programa es identificar y reconocer la construcción de la identidad de los jóvenes diferentes, marginados y excluidos. Por eso recibe el nombre de Yo también soy diferente. Bueno, pues nos acompañan para el día de hoy la maestra Aurora Zavala Caudillo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y nos acompaña también el maestro Luis Ernesto Calixto Urquiza. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, y el maestro Martín Sánchez Villal. Él es licenciado en Trabajo Social también por la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, les invito a que se comuniquen con nosotros a través del correo de voz en el 5622-8718, el 5622-8720, o bien por el correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. O si quiere ver el programa, lo puede descargar más adelante en el portal http://mediacampus.cuaed.unam.mx. Y bueno, iniciamos el programa con la pregunta precisamente sobre el título que nos trae aquí. ¿Hay marginación? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta en los jóvenes esta marginación? ¿O por qué hablar de la marginación? Bueno, sí hay marginación en lo que es la población de la juventud. Vamos a iniciar con algunos datos estadísticos. Tan solo investigadores como Gilberto Jiménez del Instituto de Investigaciones Sociales mencionan que solamente el 4% de la población joven proveniente de hijos de campesinos y de obreros logra ingresar a una universidad pública, como es el caso de la UNAM. Y bueno, la marginación la podemos visualizar también en la construcción de los espacios sociales, en las grandes ciudades, que se visualiza también en lo que es parte de la periferia, también en este caso en la Ciudad de México, ¿no? No sé. Sí, considero también, como lo acaba de mencionar mi compañera, que efectivamente sí hay una marginación en las poblaciones juveniles en el país, pero que se acrecienta o se presenta con mayor fuerza en las grandes ciudades como es el Distrito Federal. Hay una marginación que se puede ver desde múltiples formas, pero que también tiene diferentes lados y diferentes ángulos. Ejemplo de ello hoy día podría ser la discriminación que se realiza hacia las poblaciones juveniles. Una discriminación que tiene dos características particulares, que es esa discriminación que se realiza hacia los jóvenes por otros sectores poblacionales, pero también la discriminación que se vive en los propios jóvenes, ¿no? Es decir, una discriminación que se reproduce y se genera dentro de los propios jóvenes. Sí, considero que la marginación hace toda la dinámica de las poblaciones juveniles, todas las manifestaciones, las expectativas de vida. Entonces es colocar a la juventud en el margen. Pareciera que todo
lo que tiene que ver con la juventud está en el margen, en la frontera, en la no legalidad, en la discriminación, en la exclusión, en la fragmentación. Y entonces de esta forma el joven no pertenece, no es ni de aquí ni de allá. No pertenece ni a la infancia, pero tampoco pertenece a la adultez. Y esto impide o imposibilita que se inserte en la sociedad dominante que le demanda tantas cosas. Lo único que le queda entonces al joven es reconfigurar sus identidades, reconfigurar sus vínculos sociales y sus redes de apoyo. Pero ¿cómo es esto de reconfigurar sus identidades? ¿Cómo creen ustedes que se reconfiguran? Porque bueno, los jóvenes siempre viven en lo liminal, en los límites de todo, o siempre se los ubicamos los adultos en los límites de todo, ¿no? En el margen. ¿Cómo? Sí, entendiendo esta lógica de la marginación, digo, coincido con lo que dicen mis compañeros, se presenta también, o tiene que ver con una condición, yo diría, de territorio. No entendido en el aspecto geográfico, sino más bien a partir de la serie de trama de relaciones que dentro de este se generan. Entonces, ciertamente, pareciera ser que hoy la marginación refiere más a una condición de clara, marcada de desigualdad entre quienes están y quienes no están, quienes sí tienen y quienes no tienen. Y si esto lo llevamos más en fondo, lo vemos que también está marcado a partir de la materialidad que tienen los jóvenes con sus prácticas. Es decir, la marginación finalmente se hace visible a partir de las prácticas que tienen los jóvenes. En estas prácticas ellos finalmente lo que están haciendo es reproduciendo aquellas carencias, aquellas insatisfacciones, las plasman a través de sus prácticas socioculturales. Entonces, una característica esencial pues que está en los jóvenes, ¿no? Cómo ante la carencia, ante la falta de algo, existe la necesidad de manifestarlo. Y no es sino a través de alguna serie de prácticas, algunas en el orden legal y otras contraviniendo ciertas normas, tanto legales como sociales. Y esto es lo que hace también de alguna manera, o es la forma en que ellos también se hacen visibles. Aquello que se ha invisibilizado, esa es una manera de manifestarse y hacerlo visible. Sí, se concentra en una serie de precariedades. Unas faltas que va desde la falta de empleo, la falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a espacios públicos, espacios políticos. Entonces el joven se constituye en una falta constante. Sí, pero esa construcción o esa reconfiguración de lo juvenil también parte de una serie de preceptos y normas ya dadas, ya establecidas por la sociedad, ya sea por la familia, por la misma escuela, por la iglesia, por estos sistemas políticos. Y lo que hace el joven es precisamente retomar o bien cuestionar, mantener y resignificar todas estas normas y lineamientos que ya están dados por la estructura. Y es entonces como vemos no solamente la juventud de manera lineal, sino la juventud heterogénea que se presenta y se presenta de manera espontánea, de manera dinámica. La juventud no es estática, sino que es dinámica y está en constante confrontación con estos esquemas, digamos, con estos esquemas de autoridad que está reclamando algo, ciertas insatisfacciones, ciertas carencias, y bueno, es así como se está reconfigurando la juventud y bueno, se reconfigura lo que es al margen de la sociedad, en las grietas de la sociedad, en el intersticio de la sociedad, en aquellos espacios en donde el joven elabora una serie de prácticas cotidianas que van representando y resignificando su ser. Ahora, en los programas anteriores hemos mencionado un parámetro de edad para hablar de los jóvenes, ¿no? Decían que de 15 o de 15 a 25 años, más o menos. En este tipo de joven que estamos hablando, este tipo de joven que se manifiesta en la marginación, más o menos en qué rango estaría, si estuviera en algún rango, o con qué frecuencia se da, en qué espacios juveniles. Bueno, la juventud se construye a partir, por ejemplo, de este rango de edad, ¿no? Sociodemográficamente se establece que es a partir de los 13 a los 29 años de edad. Sin embargo, bueno, la juventud, aparte de ser una condición biológica, también es una construcción social y cultural que vemos ejemplificada no solamente a partir de los 12 años o 29. Hay jóvenes que rebasan aún
esta edad y siguen con estas prácticas cotidianas. Entonces, la juventud es una construcción sociocultural que rebasa esta temporalidad, pero también está lo que se conoce como la fecha de caducidad, ¿no? Precisamente porque las normas y los preceptos te van indicando las maneras de ser, de comportarte, incluso también te indican o te dan la pauta de cómo te debes de sentir en esta condición de lo juvenil. Ahí creo que también sí es importante, por ejemplo, resaltar la condición de la edad. Ciertamente que organismos internacionales, organismos, aquí en el caso de México, el Instituto Mexicano de la Juventud, han determinado que ser joven está dado en función de la edad. Y puede variar ya sea de 12 a 29, de 15 a 29, o por ejemplo hoy el intento de hablar de que es de 15 a 30, 31, según se va moviendo también la pirámide poblacional. Pero si hacemos también o partimos del hecho de que determinar al joven a partir de la edad, pues nos limita, y limita obviamente al propio joven, porque entonces solamente estamos viendo como una cara de él que está dada a partir de la edad y estamos dejando de ver toda la condición y la construcción que tiene de la serie de significados que le representa desde la familia, los espacios que necesita para desarrollarse, como es la escuela, la misma convivencia con los agrupamientos, con los amigos, en la calle, etc. Entonces sí es creo necesario que volteemos a ver al joven, pero no solamente a partir de la edad, sino de toda una serie de significados que él va construyendo. Por ejemplo, si uno en estas zonas marginadas, pongo el caso de Nezahualcóyotl, se han realizado ahí algunos estudios, se ha preguntado con los jóvenes, ¿realmente ellos asumen esa idea de sentirse joven a partir de la edad? Algunos sí, muchos dirían, no es cierto, para ellos la edad no representa ni significa ser o no joven, para ellos más bien se da a partir de las prácticas que ellos llevan a cabo. Citaría ejemplos, en algunas ocasiones les preguntábamos a los jóvenes, bueno, ¿y qué es ser joven para ti? Y algunos más allá de manejarnos la edad nos dicen, pues para mí ser joven es ir a las fiestas, es estar jugando con los demás, es el talón, es la calle, es la banda. O sea, vamos viendo toda una serie de construcciones que ellos van haciendo y las cuales de repente no conviven o no se comparten a partir de lo que se define pues con qué es ser joven a partir de la edad. Muy bien, vamos a ver a propósito de esto un video, una entrevista que se le hizo al doctor José Carlos Aguado Vázquez, académico de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a ver qué es lo que opina al respecto. Bueno, normalmente los jóvenes están revisando su identidad, que eso implica que revisan la identidad de los padres, o sea, es una identidad heredada de sus padres, y la ponen en cuestión. Es una etapa muy importante para ellos y para la sociedad, porque replantean las creencias y los presupuestos de los padres. Entonces, es una etapa de cambio para la sociedad. En grupos marginales, digamos, el cuestionamiento a los padres puede convertirse en un problema, porque son grupos que no tienen estructuras muy claras familiares. Entonces, digamos, para un joven que tiene una estructura clara familiar, es muy fácil cuestionar a la familia porque la familia no se derrumba, ¿no? Eso es muy importante para un joven, tener adultos que puedan ser soporte de su rebeldía, de su cuestionamiento. Al tener adultos con esta fortaleza, ellos pueden cambiar y cuestionar cosas sin sentirse desbalanceados, ¿no? Digamos, en el vacío. Los chicos en situación de marginación, que no tienen adultos que les dan este soporte, entonces la rebeldía natural se convierte en un caos. Es decir, pierden perspectiva, ese es parte del problema. Entonces al rato el cuestionamiento se puede convertir en su propio sufrimiento, ¿no? Porque no tienen alguien que les dé el soporte. Entonces estos grupos de jóvenes acaban agarrándose de cualquier cosa para tener soporte. Como no tienen adultos que les dan soporte, generalmente se agarran de los grupos de iguales, por ejemplo, grupos de pandillas, que entre ellos se dan cierto soporte y adquieren ciertos trucos para sentirse como identificados con sus iguales, que pueden ser desde
aretes, tatuajes, formas de vestir, formas de hablar, formas de conducirse, hasta conductas que algunas pueden ser muy favorables y otras pueden ser hasta peligrosas. Digamos, aquí el problema es que el chico, como no tiene sostén desde el punto de vista social, ni por los padres, ni por la familia, ni desgraciadamente por el Estado, entonces ellos buscan su propio sostén. Pero esa búsqueda, pues es una búsqueda que se agarran de lo que se pueda, ¿no? Entonces realmente el proceso de identidad de los jóvenes en situaciones de marginación es un proceso crítico. Es un proceso que la sociedad tendría que atender, tendría que voltearlos a ver y buscar la manera de darles soporte. Esa sería, digamos, la clave para que ellos puedan seguir su proceso de rebeldía y cuestionamiento natural de esa edad, ¿no? Como en cualquier otra etapa. Pues a partir de esto que estamos, el testimonio que escuchamos, yo les preguntaría, ¿a qué se enfrentan los jóvenes en esta interacción social con la familia, con la autoridad, ¿no? Y con los propios jóvenes? Considero que en primer punto se enfrentan, como ya lo venía mencionado, la marginación, a la discriminación. Pero también se enfrentan a estas redes de significados que no pertenecen a los propios jóvenes. Unas redes de significados que se construyen desde otros actores sociales, junto con los expertos en el tema, y que entonces esto se va a construir desde las experiencias de vida, las evidencias ideológicas, y que se va a construir una categoría social como es la juventud. Considero también que un tercer punto a lo que se enfrentan los jóvenes es a legalizarse en el margen de las instituciones, como es la familia, como es el Estado, como son todas estas consideraciones de las instituciones, a legalizarse en las normas, en el margen de las normas, en el margen de los valores. Y entonces todo esto hace que la juventud en conjunto, los jóvenes, sean producto de un constructo social que no corresponde a ellos. Sean el producto que la juventud entonces esté atravesada por unas serie de representaciones que no se construyen desde los actores sociales. El experto no lo construye desde el propio actor social. La familia no construye desde ¿Pero a qué te refieres social? Eso con legalizarse en las instituciones? Sí, es decir, si el joven está en un proceso de reconfiguración, como lo vimos en el video, que empieza a hacer preguntas hacia las instituciones como es la familia, entonces rompe con esas normas. Y como no está dentro de esas normas, está fuera de la legalidad, está en el margen. Y de esta forma, lo que se puede observar entonces es de que el joven no tiene otra opción más que empezar a cuestionarse sus identidades, a cuestionar sus preceptos, a cuestionar los preceptos de los demás, los preceptos de los padres, de los amigos, de los maestros. A cuestionar a la autoridad, a ¿no? cuestionar Piénsese a la autoridad. Padres, piénsese autoridades civiles, ¿no? Así es. ¿Tú qué opinas, Aurora? Sí, considero que esta interacción del joven con la autoridad va también en función al declive de las instituciones. Ya no hay una credibilidad en la familia, en la escuela, en esta parte de la iglesia ya no hay una credibilidad como tal. Entonces el joven retoma quizá esos preceptos, pero los está cuestionando. Y entonces es cuando sale, está expuesto a la calle y empieza entonces él a resignificar ciertas prácticas y a tomar estos aspectos de la ilegalidad, como propios y los asume en su cotidianidad. Y entonces vemos fenómenos sociales como, por ejemplo, la violencia, ya es natural para ellos, es una condición natural y la resignifican, no como algo ajeno, sino como algo cotidiano, en donde los jóvenes, esta violencia específicamente de los jóvenes pandilleros, por ejemplo, en la periferia de la zona metropolitana, ellos observan a la violencia no como algo ajeno, sino como algo cotidiano, en donde esa violencia funciona como un sistema de acogida. Es decir, están sustituyendo valores como la familia, que la familia se supone que es una institución que pretende acoger al ser humano, darle protección, darle cabida. Entonces ellos están retomando otros elementos, como la violencia, en este caso de los jóvenes que les hablo. Uh-huh. Pero violencia en el cotidiano juvenil, ¿podría pensarse entonces que es como este espacio, este momento en el que los jóvenes se rebelan a la autoridad?
O sea, la violencia, o es porque ellos la han vivido y ya es parte de su cotidiano porque la han vivido. Infringes la norma, infringes la norma institucional, ¿no? Entonces, ya desde niño estás viviendo la violencia, o sea, y se te hace parte de tu cotidiano, o cómo estaría. ¿Qué nos dices tú? Sí, bien, ahí sí, yo vería los tres aspectos de poder como articular la familia, la autoridad y los propios jóvenes. Primero, porque si vemos al joven en la lógica que vive, como las familias que nos hemos constituido, pues normalmente vemos que hay ya un desarraigo, pues, que ya no hay una serie de normas y principios y valores, pues, que de alguna manera los esté reproduciendo. Y si lo hace a partir, pero de una serie de prácticas que ha aprendido fuera de la misma. Si es en el caso de la autoridad, empezaría casi como por citar que la misma carencia de la política pública, también, aunque el joven no la asume como tal, pero de inmediato da cuenta, porque no hay espacios a donde él pueda estar. Entonces, eso representa para él, en cierto sentido, un reto. Por otra parte, también pensaría, pues, que el propio joven, en un momento dado, tiende, pues, al desacato, porque asume una postura, él mismo, de ser joven, de cara a la autoridad que tiene otra. Si nosotros preguntábamos a los jóvenes, ¿qué es el joven? Él tiene una mirada de cara a la autoridad. Y bueno, y en el propio joven, retomando también lo que nos decían ahorita, ciertamente que hay toda una serie de violencias algunas simbólicas que no se hacen visibles, pero que existen, que están ahí y que de alguna manera hacen la distancia entre los propios jóvenes. Violencias simbólicas, ahorita pues regresamos a explicar esto de violencias simbólicas. Pues muy bien, pasamos ahora a escuchar los comentarios precisamente de dos jóvenes. Vamos a pasar a una entrevista. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos tienen que decir al respecto? ¿Se van durmiendo? ¿Te acabas de parar o qué tranza? Sí, cabrón. Qué huevoto, No, hijo de... Grábale. Grábale. La gente que no se alburera es porque no sabe de la vida. Déjenme acabar de decirles lo que yo acá y luego me dicen hasta lo que no me mitan la madre que no... Si se revienta, no puede pegar, es una infección o sida o algo, ¿no? ¿Sí? Y ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por aquí es por donde tienes todo se ve. Luego cuando tomas una, luego te recorres acá, pues sí, ahorita recorren. Si ya donde puedas. Ya. La cámara, Y sí, por lo que no es de la lotería, pues, a ver si podríamos hacer un equipo, ¿no? Un equipo que aprendiendo a usar las cámaras, todo eso. No, hacer una película, algo así por el estilo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Abraham y me dicen el gordo. Yo me llamo Julio, soy mi chavo banda. Va, mi chavo banda. ¿Tú, carnal? El Ricky Martin. ¿Tú, carnal? Somos la bandota, ¿no? Y ellos son de aquí, yo soy de la Guerrero, pero pues vamos a hacer trámites, ¿no? Para hacer la banda. Cámara. Pero pues sí, vamos a echarle ganas, ¿no? Para sacar adelante... Espérate. Para sacar adelante esto que nosotros queremos que sea... Que no sea una delegación, ¿no? Sino que sea... Aunque va a haber peleas, ¿no? Va a haber peleas, va a haber disgustos, ¿no? Pero vamos a tratar de superar las cosas, ¿no? También pueden salir muertos, ¿no? Desmayados, dormidos, ¿no? Estamos haciendo una entrevista para ver qué opina la gente, ¿no? De nosotros que estamos invadiendo la delegación, ¿no? Si va a ser tu ayuda, pero que lo hacen, sí. No importa lo que sea, pero que esté limpio. Bien. ¿No? ¿Tú qué opinas? Que la gente no nos moleste. Y acá, ¿no? Pues como... Debe de ser una persona normal, ¿no? ¿De qué? ¿De qué podría sentirme orgullosa en un país como este? Un país que se cae a pedazos.
un país en el que mueren decenas de personas al día a manos de la delincuencia organizada, un país en el que las oportunidades cada vez son más escasas. Volteo a todos lados y parece que nada avanza. Todo está mal. La economía, la educación, el gobierno. Sus alegrías son mías, pero también su sufrir. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo ayudar? Aunque quizás no todo esté perdido. Aún encuentro esperanza en su gente, belleza en sus rincones, ganas de avanzar, de no quedarse estancados. Tal vez si pudiéramos entender que este país es de todos y para todos, con el trabajo de la gente, la perseverancia, las ganas de salir adelante por ti, por tu familia y por México, de esa forma quizás sí, quizás todavía no esté todo perdido. Bueno, pues acabamos de ver estos videos realizados por propios jóvenes y que nos hablan del testimonio, lo que ellos han levantado en torno a qué se siente ser joven, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas de los videos? Sí, mira, precisamente ese primer video que se observó está hecho en La Guerrero. La Colonia Guerrero. La Colonia Guerrero, alrededor del metro Guerrero. Y eso era parte de lo que yo estaba mencionando hace poco, en la intervención pasada, ¿no? Que entonces se les da la voz, voces de La Guerrero, se les da la voz al joven en situación de calle, para que entonces él sea el que lleve a cabo, que nos muestre sus expectativas, que nos muestre sus actividades, que nos muestre sus vínculos sociales, desde una mirada que está alejada un tanto de las condiciones que podrá establecer, por ejemplo, cada uno de aquí de nosotros como expertos en el tema, o de la población en general, ¿no? De esta forma me da la oportunidad de establecer que le llaman el oso. Al chico que está levantando las imágenes. Sí, ajá. Al chico que levanta las imágenes, mostrar cómo él no solamente lleva la batuta en el video, sino realmente ahí en Guerrero, él alimenta a los jóvenes, va a una casa hogar que se encuentra a un lado para agarrar alimento y entonces empezarlo a repartir entre sus propios compañeros. Que son jóvenes en situación de calle. Él va, les invita a participar en esta casa hogar, les prepara la comida, llegan las instituciones a darles alimentos, él descarga el camión, él mueve allí La Guerrero. Muy bien. Así como mueve el video, mueve el metro Guerrero. Y Aurora, ¿qué nos puedes decir de este segundo video, ¿no? Es como una opinión de la chica que está sí, hablándonos al respecto de cómo está viviendo la juventud, las expectativas que pueden tener. ¿Qué nos puede decir? Sí, pues nos muestra una parte de su realidad, ¿no? Una parte de la realidad, cómo la vive, cómo la está sintiendo, y otro aspecto importante desde su condición de mujer, ¿no? Cómo a partir de su condición de mujer está también interpretando esa realidad y esa parte de la realidad que le está tocando vivir. Y está manifestando también que la juventud no es lineal, sino que es diversa a partir de la muestra de los dos grandes videos que hemos observado, pero también está parte de lo que nosotros hemos venido platicando, este declive de las instituciones, ¿no? Ya no hay credibilidad en las instituciones, y el fenómeno de la violencia que estamos viviendo en la actualidad en la Ciudad de México o en México está permeando las subjetividades de los jóvenes. Muy bien. Pues, ¿cómo ven? ¿Verdad que está interesantísimo hablar de jóvenes, pero por los propios jóvenes? Porque les he de decir que estos chicos que están acompañándonos, ellos mismos son estudiantes de posgrados, ¿no? En la propia UNAM, y jóvenes, hablando de jóvenes, está resultando bastante bueno. Y pues nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Pues gracias por continuar con nosotros y les digo que tenemos 2 obsequios, son 2 libros, uno se llama Fecundidad Indígena, que está editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y otro que se llama Organización y Cambio Social en la región de Apan. Para tener estos obsequios, hay vías de comunicación. Desde luego, los primeros que se comuniquen al correo de voz 5622-8718 o 5622-8720, o incluso también que se comuniquen por correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Con todo gusto les hacemos llegar estos obsequios. Y aprovecho también para agradecer las llamadas que hemos estado recibiendo en programas anteriores, y ahí mismo les vamos a decir, una vez que nos comuniquemos con ustedes, en dónde van a recoger los obsequios. Bueno, pues pasamos a un video testimonio de 2 chicas, Guadalupe y Aide, que nos van a platicar de cómo viven la juventud, a qué se enfrentan ellas como mujeres jóvenes, madres solteras o madres jóvenes, y cómo se enfrentan a esta situación de la búsqueda de empleo, la violencia, etcétera, etcétera. Vamos a los videos. De acuerdo a las estadísticas y todo lo que nos dice, pues tener entre 15 y 29 años, ¿no? Pero para mí yo creo que es casi como que una etapa donde vas adquiriendo un montón de experiencia que bueno, al fin y al cabo a veces te sirven para la vida adulta a la que te orilla la sociedad y a veces no. En especial yo creo que van buscando trabajo al de no tienes experiencia, ¿no? Pero si acabo de salir y toda la no, realmente pues es así como que una cosa bien rara de que te están diciendo no tienes experiencia porque eres muy joven y eres muy joven y muy joven y muy joven, y entonces cuando eres grande ya da lo mismo, ¿no? Porque no sigues teniendo, bueno, más bien no tienes experiencia. Mientras no tengas palancas no entras a ningún lado, ¿no? Titularme este año, encontrar un trabajo y bueno, empezar una maestría también, y ya si sobra tiempo a casarme algún día. Bueno, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Desde la calle, que te vas acostumbrando a que pasa niña así chiquita y cosas así, hasta pues la violencia en las instituciones, ¿no? Así como que hay gente que piensa que es más que tú, o que tú no sirves para nada, o que nada más por el simple hecho de vivir yo que vivo en el Estado de México, ¿no? En México, que vivo tan lejos, así como que te discriminan y piensan que todos los que viven en el Estado de México pues son rateros y son, o sea, no estudian, no hacen nada, ¿no? Para mí ser una mamá joven es algo bonito. Estoy viendo crecer a mi hijo y como que nos vamos a la par, viendo uno al otro. Estoy joven y pues creo que estamos en una etapa donde yo puedo conocer un poquito más acerca de él y conocer un poquito más el ambiente, o quizás exista más confianza por la poca edad que existe entre él y yo. Problemas quizás como otras personas los tienen, no, porque yo, al ser una mamá soltera, tengo el apoyo de mis papás. Creo que pues el único problema al que me he enfrentado últimamente es la falta de empleo, que sería como, estoy recién egresada, no encuentro un empleo, entonces pues creo que ese sería el problema. Mi proyecto de vida es titularme, ejercer mi profesión y dedicarme a mi hijo. La violencia la veo en todos lados, desde las escuelas hasta fuera de mi casa, que están los chavos ahí peleándose y todo eso, hasta en las instituciones,
que es donde muchas veces quizás el rechazo a las personas nuevas es como que una forma de discriminar o de violentar a las personas. Hacia los jóvenes, pues muchas veces por la forma en cómo te ves, como diciendo, cómo te ves, te tratan. Entonces el hecho de que si tú ves una persona que está totalmente con los pantalones rotos y dices, no, seguro es ratero, es delincuente. Entonces creo que también la forma hasta que tienes en algún arete o algo así, te discrimina. Pues, ¿cómo ven lo que nos dicen los muchachos, ¿no? Esta situación de discriminación, esta situación de te trato como te miro, ¿no? Esta ayuda o no de los padres a salir adelante siendo madres solteras o no. Bueno, ante este escenario, ¿tienen los muchachos alguna o los jóvenes alguna elección para pensar en su proyecto de vida? ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, dado hoy el contexto, pues, y las condiciones que se han venido mostrando, la condición propia que pone al joven como un sujeto que está fuera del alcance de la misma estructura de lo que acontece, pues, en las diferentes instituciones, pues evidentemente que no. Hoy el joven lo que manifiesta es un aquí y una ahora. O sea, no hay ese proyecto a largo plazo. Incluso a veces ese futuro resulta totalmente incierto. Hoy tenemos una carencia en diferentes ámbitos. ¿A qué aspira, por ejemplo, el joven hoy en términos de la educación cuando los espacios están cerrados? ¿A qué aspira el joven en términos de la educación si lo que nos muestran, por ejemplo, ahorita en el video, nos señalan que una de las situaciones comunes es si es la cuestión de la discriminación, si es la cuestión de la inexperiencia? O sea, ante ese escenario, ¿qué proyecto podríamos estar pensando que los jóvenes están construyendo? Su proyecto es un proyecto presente, es el aquí y el ahora, y sin tener como un rumbo o una certeza de que se tendrá más en futuro, ¿no? ¿Y esta carencia de proyecto les afecta en algún momento? ¿Les afecta en alguna parte de su vida? ¿Ustedes creen que es importante que haya un proyecto de vida? Sí, es importante tener un proyecto de vida, pero desafortunadamente en el caso donde yo estoy estudiando, o los jóvenes que yo estoy estudiando, son jóvenes en situación de marginalidad, ¿no? Situación en donde están expuestos a la violencia, una violencia continua, una violencia que permea su diario hacer. Entonces ellos, como mencionaba, estoy en la ciudad de Cancún, estudiando específicamente con los jóvenes pandilleros. Entonces ellos no tienen un proyecto de vida, viven el presentismo, es decir, el aquí y el ahora es lo importante. Mañana no importa, mañana será otro día, pero lo importante es sobrevivir hoy, tener dinero para comprar pues lo que es la comida el día de hoy. Entonces considero que sí es importante un proyecto de vida para que el joven tenga un sentido de orientación. No digo que no lo tenga, pero lo tiene y lo está resignificando en esquemas que él está apropiándose como valores suyos. En este caso, insisto, lo que es la violencia. Y tú que trabajas, muchachos en situación de calle, ¿no? ¿Cómo pensar que estos chicos de la calle puedan tener un proyecto de vida? Siento que es importante. Claro, yo consideraría que sí tienen la capacidad de establecer un proyecto de vida. Pero como ya lo manifestaron aquí, el escenario está en una globalización capitalista, en donde podemos observar que lo que predomina es la imagen y la mercancía, ¿no? Podemos decir entonces que si antes se apropiaba el sujeto a partir de la fuerza del trabajo, ahora el capitalismo ya no es por la fuerza del trabajo, ya no es a través del cuerpo, sino es a través de la apropiación de la mente. Pero desde allí yo considero, no me veo más optimista, pero yo creería que sí tiene una posibilidad de proyecto de vida, en tanto tiene la capacidad de elegir. Al joven no le queda otra más que hacer uso de esta capacidad de elegir y de su sorpresa, porque en el momento en que se sorprenda, en ese momento el joven va a poder elegir. Me quedé un poco con la idea de las instituciones y la violencia.
aquí yo lo que considero es que precisamente las instituciones como producto de la modernidad ya no se sostienen. La modernidad ya no se sostiene por sí misma. Lo que hace entonces es crear sujetos líquidos. ¿Qué me refiero con sujetos líquidos? Aquellos sujetos que se relacionan, se vinculan con los maestros, con los amigos, con las amistades, con la pareja, pero de una forma fragmentada. Se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo el amor, la amistad, la solidaridad, las religiones, todas estas cuestiones humanas ya no se sostienen por sí mismas. Pero entonces, ¿qué le queda al sujeto, a los jóvenes en situación de calle en específico, a la juventud en general? Lo que le queda entonces es, a partir de esto, en esta fractura de la modernidad, crear un nuevo sujeto, un sujeto que esté en la construcción de identidades, en la construcción de sus espacios. No apoderarse de ellos a partir de que se los asignen, sino la construcción de espacios que tiene que ver con identidades. Como lo mencionaron el compañero, la territorialidad se hace a partir de este conjunto de relaciones. Muy bien, pues vamos a ver otros dos testimonios de Edith y Ricardo. Ellos nos van a hablar de cómo viven la juventud y qué problemas se enfrentan en la actualidad con esto del uso de los tatuajes y toda esta situación o la música. Vaya, vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir ellos. Pues es una experiencia muy bonita porque significa una parte de mi vida donde puedo disfrutar, convivir, o sea, con gente de mi edad. Ahorita me dedico al hogar, cuido a mis 2 hijos, trabajo a veces con mi papá y a veces pues me dedico a mi casa. La música, los bailes, divertirme. Pues a veces la gente, por la forma en que me he visto, por los tatuajes, por perforaciones que he traído, pues a veces me ven en mal aspecto. Bueno, en sí yo me los hice porque a mí me agradan los tatuajes. O sea, es como una forma de lucir mi cuerpo, de llamar la atención. Es algo muy lindo porque siento que puedo convivir más con mis hijos, puedo ver crecer más, o sea, y no como por decir, ahora yo veo a mi mamá y pues quisiera estar joven todavía para vernos crecer más. O sea, y es algo que yo tengo, o sea, que siempre he tenido ser una mamá joven, porque a mí me gustaría ver a mis hijos crecer. Ahorita la economía por mis 2 hijos, aquella pues no es fácil que me den trabajo. Además por mi corta edad pues a veces no encuentro un trabajo más que pues los mínimos, ¿no? Que con experiencia, sin experiencia, pues no. Sacar a mis hijos adelante, tener una buena familia, estudiar una carrera aunque sea corta, para sacar a mis hijos adelante. Un joven, al ser más que nada por la edad, ¿no? Que uno llega a tener, ¿no? De una pequeña niñez a ser pues un poco adulto. Me ha gustado tener esta edad, ¿no? Porque me ha gustado ser la persona que he querido. Pues la vivo tranquilamente, ¿no? La vivo así en mi forma de ser nada más. Pues me gusta a mí mucho pues, grafitear, pintar, la música, ¿no? Me gusta estar en la música y vestirme pues, así, guango, ¿no? Con los amigos. Es andar así, ¿no?
más que nada pues, con los amigos y andar de un lugar para otro o vestirte pues guango, ahora sí que andar así y andar también pues ahora sí que pues, dice, ¿no? Que tirando el barrio, ¿no? Ahora sí que pintamos nuestro barrio, ¿no? O sea, lo que significa, como cada quien dice, ¿no? Su territorio marca uno. Nosotros somos de los Cacos La Terna, de los Cacos 13 y pues me gusta hacer los murales ahí. Porque siempre cuando la gente te ve así, piensa que eres un ratero, un drogadicto, que anda pues, nada más marihuana, o sea, de marihuana, ¿no? Robando. Y hay muchas veces que pues no es así, ¿no? Yo lo hago porque a mí me gusta vestirme así, ser así, pues. Los policías cuando te ven así vestido o te ven con aquellos amigos o grafiteando, pues luego te someten, ¿no? Te empiezan a maltratar, ¿no? Por la forma en que te ven. Y pues te empiezan a querer humillar, ¿no? Que ahorita tengo un trabajo, pero no tengo un trabajo estable, ¿sí? O sea que ahorita le ayudo a mi papá en la combi, tiene una combi, yo le ayudo, ¿no? O sea, andar roleteando un rato, pero pues quisiera desenvolverme más en un trabajo y pues también en la forma, ¿no? De estar con mis padres, ¿no? De convivir. Bien, pues continuamos con esta discusión a partir también de lo que acabamos de escuchar. ¿Tienen los muchachos esta posibilidad de un plan de vida en el contexto en el que vivimos? Ya Ernesto algo nos avanzó. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, en principio yo seguiría sigo pues considerando que no es posible, o por lo menos ahorita las condiciones no se muestran en términos de tener un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque los rostros que muestran los jóvenes son diversos. No hablamos solamente de un joven único y exclusivo o que todos son iguales. O sea, no, hay toda una diversidad. Si lo vemos, por ejemplo, en jóvenes que de alguna manera están clasificados como en clase media, pues posiblemente tendrán esta posibilidad de elección de la que se habla. Pero si nos situamos en jóvenes en el contexto de marginación, digo, es muy complicado pues pensar por qué. Pues hay una serie de carencias en los mismos territorios donde se habita. Hay una serie de carencias de infraestructura, de servicios, de educación, etcétera. Y si a eso le agregamos las situaciones que se conviven dentro de la propia familia, digo, el joven lo expresaba ahorita en el video, pues es muy complicado pues pensar en este proyecto que en algún sentido se ha establecido o se anhela, ¿no? Dentro de una sociedad y para un joven, pues, ¿no? Aurora, ¿qué nos puedes decir ya para ir cerrando? Considero que es importante el proyecto de vida en los jóvenes, pero desafortunadamente la juventud es diversa, es heterogénea y hay esta serie de jerarquías o de distancias sociales entre cada clase social, la clase alta, la clase media o la clase baja, dependiendo de dónde nos estemos ubicando y de dónde nosotros estemos hablando, de quién es ese joven. Hay jóvenes, por ejemplo, de las zonas populares que quizá tengan un recurso como una familia consolidada, una familia que te pueda acoger y realmente te pueda proteger. Pero hay jóvenes que están expuestos a la calle, y en la calle, ¿qué es lo que encuentras? No encuentras un referente el cual te pueda ir guiando. No encuentras una orientación, y la orientación que encuentras en la calle desafortunadamente pueden ser este fenómeno del narco, ¿no? En donde van reclutando a los jóvenes, y los jóvenes ahí no tienen elección. O entras a este tipo de organizaciones criminales. Entonces es necesario reforzar, considero, esta parte de las instituciones, aún en tiempos de la modernidad, como ya lo mencionaba el compañero. Entonces es necesario reforzar esta parte del vínculo social. El vínculo social, si bien es cierto, ya no se da por esta parte de comunión o de agrado o de don, sino se da por estas relaciones económicas que se establecen aún en esta época, en donde yo me voy a relacionar contigo a partir de lo que tú me puedas dar. Eso también está ocurriendo en lo que es este sector juvenil, ¿no? Aún en el narco. Yo voy a ingresar ahí, sí, porque no tengo de otra, pero también puedo generar ciertos aspectos económicos que me pueden servir a mí para sobrevivir y para enfrentar esta parte de carencias que yo tengo. Muy bien. Ernesto. Sí, considero que efectivamente no hay una juventud, hay una serie de juventudes. Casi como también dentro de los jóvenes no hay una identidad, hay una serie de identidades.
Pero dentro de esto me llama la atención que entonces parecería que estar en la marginación, estar en la precariedad, es estar en la incapacidad de elección, en la incapacidad de elegir. Eso es lo que me llama la atención. Como si el condicionante de la precariedad me imposibilitara a elegir. Ok, estoy de acuerdo en la fortaleza de las instituciones, ¿no? Fortalecer este tipo de instituciones que posibiliten que los jóvenes tengan una gama y de oportunidades para crear su vida, para sus capacidades de vida y de elección. Uh-huh. Y es interesante lo que nos estás comentando, ¿no? Al respecto de esta imposibilidad o posibilidad de elección de los jóvenes. ¿Hasta dónde pueden elegir? Hasta dónde no se les permite elegir, pero no porque se les prohíba de una manera tajante, sino que se les, ¿cómo les diré?, discreta, como una situación discreta en la que ellos no tienen posibilidad de elegir en dónde van a trabajar porque ya no hay empleo ahí, ¿no? Pero muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por decirnos aquí todo lo que ustedes han trabajado, que bueno, nos faltó tiempo para seguir adelante, ¿no? Con esto podríamos invertirle muchos programas y no terminar de agotar el tema. Pero pues, como ven, el programa número 3 de 5, aquí lo presentamos y a la vez los invito al siguiente, que se va a llamar Dime con quién andas y te diré qué joven eres. Y le toca la participación a la Universidad Autónoma de Guanajuato para la próxima. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Y esperemos que esto les siga resultando útil y además interesante. Gracias.